¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la asombrosa fortaleza que emana de ciertas mujeres que transitan su camino en la vida sin una pareja a su lado? A menudo parecen irradiar una luz espiritual única, capaz de disipar cualquier sombra y trascender las dificultades. ¿Qué es lo que el Creador percibe en el corazón de una mujer que duerme sola, que enfrenta cada día con una silenciosa determinación, y que a pesar de las lágrimas que a menudo derrama en privado, se levanta cada mañana con una resiliencia inquebrantable? Permíteme revelarte una verdad profunda. Esta situación no es una coincidencia ni un mero azar del destino. Y si te dijera que esa mujer, quizás tú misma, no está sola por casualidad, sino que ha sido apartada por una razón sagrada, un propósito invisible, incluso sobrenatural. ¿Qué pensarías si supieras que el cielo observa con una atención especial a cada mujer que atraviesa períodos de soledad, no con lástima, sino con un profundo sentido de honor y respeto? Mientras el mundo podría catalogarla como solitaria, la mirada divina la reconoce como escogida. Existe un poder secreto que se activa de manera extraordinaria cuando una mujer decide consagrar su soledad al Espíritu Santo. Es una fuerza que muchos quizás no comprenden, pero que el mismo infierno tiembla ante ella. Esto se debe a que una mujer que ha aprendido a descansar sola, no aferrándose a las caricias o validaciones humanas, sino abrazada por la omnipresente presencia de Dios, se convierte en una herramienta formidable contra la oscuridad espiritual. Su fortaleza no radica en promesas pasajeras de este mundo, porque su alma ya ha sido sellada con las promesas eternas de su Creador. Este mensaje que hoy compartimos no es uno más, es una cita divina, un encuentro espiritual transformador. Estamos a punto de abrir nuestros ojos espirituales para discernir la verdadera realidad que se gesta en la quietud de esas habitaciones, donde aunque no haya un cónyuge físico, la gloria de Dios se manifiesta. Donde la compañía terrenal puede faltar, una visitación celestial se hace presente. Vamos a desmantelar la falacia que insinúa que la soledad es un castigo, y veremos cómo, en las manos amorosas de Dios, la soledad se convierte en una plataforma para la edificación, no para la destrucción. No es un espacio de pérdida, sino una oportunidad para el propósito eterno. Juntas emprenderemos un viaje a través de las historias de mujeres bíblicas que contra todo pronóstico transformaron su desierto en un altar de adoración, su llanto en un cántico de victoria y su espera en un campo de guerra espiritual. Ellas fueron mujeres que, aunque dormían solas, despertaban envueltas por el poder ilimitado de Dios. El mundo pudo haberlas ignorado, pero el cielo las eligió para dejar una huella imborrable en las generaciones venideras. Hoy, el Espíritu Santo desea hablar directamente contigo. Te revelará que ese espacio vacío en tu cama no es una ausencia, sino un lugar reservado y sagrado para que el Dios vivo se siente a tu lado. Te mostrará que cada lágrima que has derramado, sin testigos humanos, ha sido recogida con una ternura infinita por los ángeles. Te recordará con certeza que no necesitas ajustarte a moldes sociales preestablecidos para ser ungida, que tu llamado divino no está condicionado por tu estado civil, y que tu ministerio no depende de tu apellido, sino de tu disposición espiritual y tu entrega. Prepárate para una experiencia transformadora. Lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de sanar tus heridas más profundas, encender tu fe como nunca antes y revelarte verdades que podrían cambiar tu perspectiva de la vida para siempre. Pero antes de sumergirnos por completo en esta poderosa enseñanza, te invito a realizar un acto que encierra un profundo poder profético. En este mismo instante, escribe en los comentarios esta frase simple, pero profundamente significativa: en Dios confío. No lo hagas por costumbre, sino como una declaración espiritual audaz, como una llave que abre puertas invisibles, como una antorcha que enciende tu fe, tu esperanza y tu propósito. Cada vez que alguien la lea, su espíritu será fortalecido, y al escribirla, te unirás a una cadena de fe viva
que Dios está levantando en este preciso momento. Asimismo, te pido que des me gusta a este video. No es un gesto trivial. Al hacerlo, estás contribuyendo activamente a que esta palabra de esperanza llegue a otras mujeres que hoy necesitan saber que no están solas, que también están siendo preparadas para un propósito eterno. Comparte este mensaje con al menos 3 personas. Una amiga, una hermana de la iglesia o alguien que el Espíritu Santo ponga en tu corazón ahora mismo. Esto va más allá de un simple acto digital. Es evangelismo activo en la era moderna. Y si aún no estás suscrita a este canal, te animo a que lo hagas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones. Este espacio se ha convertido en un refugio espiritual para miles de almas, donde Dios habla, consuela, corrige y levanta. Suscríbete y no te pierdas el alimento para el alma que aquí se comparte, porque no es entretenimiento, sino sustento vital. Antes de comenzar, permíteme compartir algo de suma importancia. La penúltima enseñanza de este estudio podría ser la clave que Dios ha diseñado para desbloquear una nueva temporada de bendición, sin precedentes en tu vida. Te exhorto a que te quedes hasta el final, a que no te desconectes. Cada palabra ha sido cuidadosamente orado, escrita y entregada con un propósito eterno. Ahora sí, abre tu corazón de par en par, porque estás a punto de descubrir cómo Dios honra, transforma y utiliza de manera sobrenatural a las mujeres que el mundo percibe como solas, pero que el cielo reconoce como sus más valiosas guerreras. Ana, un modelo de fe en la soledad. Hay momentos en la vida de una mujer en los que el silencio parece resonar más fuerte que cualquier palabra, donde la soledad se siente como una túnica invisible que se lleva sobre los hombros cada noche al acostarse. Así vivía Ana, una mujer cuyo nombre, a través de los siglos, ha sido un susurro de consuelo para los corazones rotos que encuentran en su historia un reflejo de sus propias batallas. Sin embargo, lo que muchos no comprenden a primera vista es que Ana no fue simplemente una mujer estéril que lloraba por un hijo, fue una guerrera espiritual, forjada en el fuego purificador de la espera, moldeada en la caverna de la incomprensión y levantada por la mano poderosa de Dios para ser madre no solo de un niño, sino de un destino profético. Ana era la esposa de Elcana, un hombre que la amaba, pero cuya otra mujer, Penina, tenía hijos, y no perdía oportunidad de recordarle a Ana lo que no poseía. Año tras año, subían al templo, y cada vez que lo hacían, Penina provocaba a Ana. Lo que debía ser un momento sagrado, de comunión con Dios, se convertía para Ana en una jornada dolorosa, donde su valor como mujer era constantemente puesto en tela de juicio. En una cultura donde la maternidad era el símbolo supremo de bendición, la infertilidad era, lamentablemente, vista como una maldición. Pero Dios ve mucho más allá de las apariencias externas. Él escudriña el corazón. Fue allí, en uno de esos viajes al templo, donde el dolor de Ana alcanzó su punto más profundo. Después de compartir una comida, mientras todos seguían con sus rutinas, Ana se apartó. Entró sola en el templo, y allí, sin palabras audibles, moviendo apenas los labios, comenzó a derramar su alma ante el Señor. No eran solo lágrimas por no tener un hijo, era un clamor existencial, un desahogo que provenía de lo más profundo de su ser. Ella no pidió un hijo para sí misma por vanidad, ni para silenciar a Penina, sino con el firme propósito de entregarlo, para que su hijo sirviera a Dios todos los días de su vida. Esta oración fue tan intensa, tan profundamente espiritual, tan íntima, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana, con humildad y dignidad, respondió: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Esa expresión, derramar el alma, no puede ser ignorada, porque hay momentos en la vida donde ya no se ora con frases formales, donde las palabras sobran y solo queda el espíritu desnudo ante el Creador. Ana estaba allí, entregando su quebranto como una ofrenda.
No protestó por su situación, no exigió, simplemente vació su interior en la presencia de aquel que podía llenar lo que nadie más podía tocar. Y fue en ese lugar, en ese momento, sin testigos humanos, sin aplausos ni reconocimiento, que el cielo se inclinó. Elí, al comprender la sinceridad y la profundidad de la fe de Ana, le dijo que su petición sería concedida. Y así fue. Ana concibió y dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Pero la historia no termina allí. Ana cumplió su promesa. Cuando el niño fue destetado, lo llevó al templo y lo dejó allí para que sirviera a Dios todos los días de su vida. No se aferró a la bendición, la devolvió al dador, y en ese acto se elevó aún más alto en los cielos, porque hay una fe que pide, pero también hay una fe que entrega, y esa es la más madura, la más poderosa, la más difícil de alcanzar. Ana no solo recibió un hijo, recibió un propósito trascendente. Su historia se entrelazó indeleblemente con la historia de Israel. Samuel se convirtió en uno de los mayores profetas de la nación, un niño nacido de lágrimas silenciosas que se transformó en una voz profética para reyes. Y todo comenzó con una mujer que dormía sola, incomprendida, señalada por otros, pero amada y escuchada por Dios. Porque el cielo no se deja guiar por las apariencias, el cielo responde a los corazones que claman en lo secreto y confían plenamente en él. Cuando tu mente evoca la figura de Ana, te invito a ir más allá de la imagen de una madre feliz que abraza a su hijo. Piensa en ella como una mujer que en la quietud de su habitación vacía encontró la inspiración para erigir un altar de fe. Imagina una esposa que, a pesar de no tener hijos, transformó su profundo dolor en una plataforma espiritual, desde la cual la gracia divina pudo manifestarse. Ana nos legó una enseñanza invaluable. La oración más potente no siempre reside en la elocuencia de las palabras, sino en la pureza y honestidad del corazón. Aquello que haces en la intimidad de tu espacio, cuando el mundo duerme y solo Dios es tu testigo, posee el poder transformador para influir incluso en el destino de naciones enteras. Ana fue, sin duda, una de esas mujeres cuya profundidad no era comprendida por el mundo, pero que el cielo reconocía como un pilar fundamental en su plan divino. Y así como ella, quizás tú también te encuentres inmersa en un proceso donde el silencio parece interminable, donde el peso de las miradas ajenas se siente abrumador y donde la espera se prolonga desafiando tu paciencia. Pero recuerda esta verdad fundamental: la infertilidad de Ana no fue un castigo divino, fue una preparación sagrada. Su soledad no fue un olvido del cielo, fue una elección divina con un propósito mayor. El tiempo de espera no fue un vacío sin sentido, fue un periodo crucial de formación y moldeamiento. Si hoy transitas por un valle similar, si en las noches tu alma se desborda en lágrimas que nadie más ve, si en tu habitación resuenan más suspiros que palabras, entonces debes saber que te encuentras en tierra sagrada. Estás siendo formada, al igual que Ana, para un propósito trascendente. Y al final, cuando el tiempo perfecto de Dios se cumpla, no solo abrazarás tu promesa anhelada, sino que te convertirás en parte esencial del plan eterno que Él está tejiendo sobre la tierra. Ruth, fidelidad en la soledad. Un destino redentor. Con frecuencia, al pensar en mujeres que atraviesan estaciones de la vida sin la compañía de un esposo, nuestra mente se inclina hacia historias marcadas por el abandono o la pérdida. Sin embargo, la perspectiva celestial es radicalmente diferente. Dios ve en estas mujeres un terreno fértil para sembrar fidelidad inquebrantable, para construir destinos gloriosos y para revelar su inmensa gloria. Ruth es un testimonio viviente de esta verdad. Su historia está intrínsecamente tejida con hilos de dolor, desprendimiento, decisiones audaces y una fe que no necesitaba comprender cada paso para seguir avanzando. Ruth, una moabita, es decir, una extranjera de un pueblo que no formaba parte del linaje del pacto de Israel, se casó con un hombre israelita. Pero la tragedia golpeó su vida, la muerte de su esposo,
de su cuñado y de su suegro, la dejó en una profunda soledad, junto a su suegra Noemí. Una verdadera catástrofe familiar se había desatado. 3 mujeres viudas, sin un futuro aparente, en una tierra extraña para Ruth. Consumida por el dolor, Noemí decide regresar a Belén, su tierra natal, y aconseja a sus nueras que vuelvan con sus propias familias. Una de ellas accede, pero Ruth, en un acto de lealtad y amor incondicional, se aferra a Noemí con una decisión que no solo cambiaría su propia vida, sino el curso de la historia de la redención. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, declaró Ruth con una convicción que trascendía lo meramente personal. Con esa frase, no solo se comprometía con su suegra, sino con el Dios de Israel. Estaba renunciando a su pasado, a su cultura, a su seguridad terrenal y abrazando un futuro incierto, movida únicamente por la lealtad incondicional y una fe profunda. No era una mujer con una posición social elevada, no poseía riquezas, pero tenía un corazón dispuesto, y eso es precisamente todo lo que Dios necesita para escribir una historia nueva y gloriosa. Ruth llegó a Belén sin honra ni reconocimiento. Nadie la esperaba con aplausos. Era simplemente una viuda extranjera pobre, sin respaldo. Sin embargo, Dios ya la había visto. El cielo ya había puesto sus ojos amorosos sobre ella. Lo que a los ojos humanos parecía una tragedia sin remedio, para Dios era el inicio de una historia gloriosa. Para sobrevivir, Ruth comenzó a recoger espigas en los campos, siguiendo a los segadores. Era un trabajo humilde, agotador, reservado para los más desfavorecidos. Mientras otras mujeres quizás buscaban consuelo en un nuevo matrimonio, Ruth trabajaba en silencio, en obediencia, en fidelidad, día tras día, espiga tras espiga, paso a paso. Y es precisamente ahí donde el plan maestro de Dios comienza a desplegarse. Porque mientras Ruth recogía espigas, estaba caminando, sin saberlo, hacia un encuentro divino con Buz, un hombre justo, noble y pariente cercano de Noemí. Buz la observó, y no fue su belleza física lo que captó su atención, sino su lealtad, su humildad y su inquebrantable valentía. Él había oído hablar de todo lo que ella había hecho por Noemí, y su corazón fue profundamente conmovido. ¿Por qué? Porque la fidelidad en lo oculto, la obediencia en lo simple, siempre atrae el favor inmerecido de Dios. El encuentro entre Buz y Ruth no fue un romance impulsivo, fue una conexión construida sobre el respeto, la honra y una profunda protección. Buz se convierte en su redentor, cumpliendo una antigua costumbre hebrea que permitía a un pariente cercano rescatar a una viuda y asegurar la descendencia del difunto. Pero lo que parecía un mero acto de deber cultural era en realidad una pieza perfecta del plan de redención divina. Ruth y Buz se casan, y de su unión nace Obed, padre de Isaí, quien a su vez fue el padre del rey David. Ruth, la extranjera, la viuda, la mujer que dormía sola en tierra desconocida, fue incorporada directamente en el linaje del Mesías. Su nombre quedó grabado para siempre en la genealogía de Jesús. Lo que parecía una historia marcada por la pérdida se transformó en un testimonio eterno de propósito y promesa. Esta historia nos recuerda con gran claridad que las mujeres que caminan solas no están abandonadas por Dios, están siendo dirigidas, a veces en silencio, hacia campos donde recogerán mucho más que simples espigas. Recogerán su destino. Ruth nos enseña que no es necesario tener todas las respuestas o todo resuelto. Solo se necesita la disposición de seguir caminando. Su lealtad no dependía de circunstancias favorables ni de seguridad emocional. Fue una decisión firme de confiar plenamente. Y eso es suficiente para que Dios abra puertas que nadie más puede abrir. A veces las espigas que recoges hoy en silencio, con cansancio, con lágrimas, son las semillas del propósito glorioso que florecerá mañana. Ruth no imaginaba que al seguir a Noemí, estaba caminando hacia su propia redención. No sabía que cada paso en ese campo la acercaba más a su lugar inquebrantable en la historia eterna. Y así también tú, tal vez hoy no puedas discernir el propósito de tu proceso.
Tal vez tus días parecen rutinarios y tus noches largas y solitarias, pero Dios está escribiendo una historia que tú aún no puedes leer. Cada acto de fidelidad, cada decisión de seguir adelante, cada momento en que eliges confiar y no rendirte, está siendo registrado en el cielo. Y llegará el día, sí, llegará, en que mirarás hacia atrás y verás con asombro que no caminabas sola, que cada espiga recogida, cada oración silenciosa, cada lágrima derramada era una línea más en la historia gloriosa que Dios estaba escribiendo contigo. Ruth no tuvo una visión profética que le revelara todo lo que pasaría. Ella simplemente decidió avanzar paso a paso, guiada por la fe, y eso fue suficiente para que Dios la hiciera parte integral de su plan redentor. Hoy, su nombre resuena con honra, no por su poder terrenal, sino por su inquebrantable fidelidad. Y si tú decides seguir caminando, incluso en la oscuridad, incluso sin comprenderlo todo, también serás parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. La viuda de Sarepta, fe que florece en la escasez. En los tiempos más difíciles de Israel, cuando la sequía había consumido la tierra y el hambre caminaba como una sombra oscura sobre cada hogar, Dios decidió intervenir. Pero no lo hizo a través de un rey ni de un ejército, sino a través de una mujer viuda, sola, sin recursos, y en el lugar más improbable, Sarepta, una ciudad extranjera. Ella no tenía un nombre registrado en las escrituras que la inmortalizara, pero su fe, su obediencia y su historia cruzaron los siglos para enseñarnos que incluso en la escasez más cruda, Dios se manifiesta con un poder asombroso a través de quienes deciden creer. La viuda de Sarepta se encontraba en la etapa final de su resistencia, con un hijo a su lado y apenas un puñado de harina y un poco de aceite. Salía a recoger unos pocos leños, no para celebrar nada, no para preparar un festín, sino para cocinar la última comida antes de entregarse a la muerte. Sus palabras fueron claras, cargadas de resignación. Recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había esperanza en su voz, solo una profunda resignación. Pero ahí es donde entra Dios, no para reprender su falta de fe, sino para invitarla a un acto de obediencia irracional que cambiaría no solo su destino, sino la perspectiva de muchos sobre el poder divino. La viuda de Sarepta. Cuando la fe desafía la desesperación, de repente, la figura imponente de Elías, el profeta del Dios Altísimo, irrumpe en la vida de esta mujer. Sin embargo, su llegada no se manifiesta con grandilocuencia o con una visible señal celestial. En cambio, se presenta con una petición simple, pero profundamente desconcertante para una mujer sumida en la desesperación. Tráeme, te ruego, un poco de agua en un vaso para que beba, y tráeme también un bocado de pan en tu mano. Para alguien al borde del colapso, una demanda así podría haber parecido cruel, incluso cínica. Pero Elías no hablaba por sí mismo, era el mensajero de una palabra divina, una instrucción que pondría a prueba la última chispa de fe que aún ardía en el corazón de una mujer que humanamente no poseía nada. La respuesta de Elías no fue una súplica, sino una promesa celestial envuelta en una orden terrenal. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y allí, en ese instante cargado de una intensa tensión espiritual, la mujer se enfrentó a una encrucijada crucial. Debía ceder al impulso natural de conservar lo poco que le quedaba para sí misma y su hijo, o debía atreverse a creer en una promesa que parecía humanamente imposible. Con un valor que desafió la lógica, decidió creer, decidió obedecer, no porque su mente comprendiera la totalidad del plan, sino porque el Espíritu Divino le susurró una certeza más poderosa que cualquier miedo. Y entonces sucedió lo impensable.
Preparó la pequeña torta para Elías, un acto de fe que vació su última provisión. Luego regresó a su hogar, y para su asombro encontró harina en la tinaja. Al día siguiente, más harina, y al siguiente, el aceite seguía fluyendo. Día tras día, el milagro se repetía. No hubo una abundancia desmedida, no llovió maná del cielo, pero cada vez que ponía su mano en la tinaja, había lo suficiente. Cada vez que inclinaba la vasija, el aceite fluía. Dios no la llenó de reservas acumuladas, la llenó de provisión diaria, porque el milagro no era solo la multiplicación, sino también la profunda enseñanza de dependencia total. Él le estaba mostrando que su sustento no provenía de la tierra, ni de sus escasas posesiones, sino de aquel que proveía de manera sobrenatural. Y mientras el mundo a su alrededor colapsaba bajo el peso de la sequía, esa mujer y su hijo vivían cada día sostenidos por la fidelidad inquebrantable del Dios invisible, que se hace presente de formas extraordinarias en lo cotidiano. Pero la historia de esta valiente mujer no termina con el milagro de la provisión. Tiempo después, su hijo enfermó gravemente y trágicamente murió. Una pregunta desgarradora podría haber surgido. ¿Acaso Dios la había bendecido solo para permitirle sufrir una pérdida aún mayor? ¿Acaso su fe había sido en vano? Con el corazón destrozado, la viuda enfrentó su nuevo dolor, pero esta vez ya no era la misma mujer que con resignación recogía leños para morir. Había sido testigo del poder de Dios de primera mano. Había aprendido que incluso en medio del luto más profundo, Él podía obrar maravillas. Elías tomó al niño, lo llevó al aposento alto, lo tendió sobre el lecho y clamó a Dios con un fervor desesperado. 3 veces se tendió sobre el cuerpo del niño, orando con intensidad por su vida. Y entonces, el milagro más grande ocurrió. Jehová escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. El hijo que había muerto fue devuelto a su madre. La mujer, que estaba destinada a morir de hambre, fue transformada en un testimonio viviente de resurrección. Dios no la eligió por su fuerza física, ni por su posición social. La eligió por su disposición, por la pureza de su fe. Porque a veces el milagro más grande no reside en recibir mucho, sino en entregar lo poco que se tiene, en decir sí cuando todo grita no, en creer cuando el corazón está agotado. La viuda de Sarepta nos enseña que no hay condición más fértil para el despliegue del poder de Dios que una mujer rendida, humilde, vacía de todo control humano, excepto de una fe inquebrantable. Su hogar, antes silencioso y desesperado, se convirtió en un altar. Su mesa, que iba a ser el escenario de la muerte, fue transformada en un símbolo de vida y abundancia. Su pequeño hijo, destinado a desaparecer en el anonimato de la historia, se convirtió en una evidencia viva de que Dios aún resucita, aún sostiene, aún multiplica. Y así como aquella mujer fue sorprendida por el mover de Dios en medio de la sequía más severa, tú también puedes descubrir que, incluso cuando lo poco parece agotarse, si está en las manos correctas, se convierte en una puerta hacia lo eterno. Porque el Dios que envió a Elías a Sarepta no ha cambiado. Él sigue enviando palabra, sigue enviando promesa, y sigue buscando corazones dispuestos, incluso si están recogiendo leños, incluso si creen que todo está perdido. Él llega justo ahí. La mujer con flujo de sangre, un toque de fe en la multitud. Imagina la escena. Jesús, rodeado por una multitud que lo apretaba por todos lados, donde los cuerpos se rozaban y los gritos de expectativa llenaban el aire. En medio de este bullicio, había una mujer que no se atrevía a alzar la voz. Su nombre no está registrado en los evangelios, no venía con una comitiva ni con un pedido expresado en voz alta. Era solo una figura anónima, débil, desgastada, casi invisible a los ojos humanos, pero nunca a los ojos de Dios. Durante 12 largos años había sufrido un flujo constante de sangre. 12 años, no 12 días, no 12 meses, 12 eternos años de debilidad física, de vergüenza profunda,
de rechazo social. Según la ley de aquel tiempo, su condición la hacía impura. No podía tocar ni ser tocada. No podía participar en reuniones religiosas. Era considerada sucia, intocable, un estorbo para la comunidad. Todo lo que tocaba, incluso una silla o una cama, se consideraba también impuro. Imagínalo, no poder abrazar a tus seres queridos, no poder dormir en paz, no poder entrar al templo, no poder compartir un plato de comida. Estaba aislada, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Había gastado todos sus recursos en médicos, quienes no solo no lograron curarla, sino que empeoraron su condición. Cada intento fallido era otra herida abierta, otro recordatorio doloroso de que su situación parecía no tener solución. Pero a pesar del dolor, a pesar del desgaste físico y emocional, a pesar del juicio social, algo dentro de ella no se apagó. Una llama de fe, aunque pequeña y casi imperceptible, seguía ardiendo con obstinación. Cuando escuchó que Jesús pasaba cerca, no buscó una audiencia formal, no gritó para llamar su atención, ni tenía las fuerzas para abrirse paso con determinación entre la gente. Así que se deslizó entre la multitud, tal vez empujando suavemente, tal vez arrastrándose con dificultad, y en lo más íntimo de su corazón se repetía una frase con una convicción tan fuerte que perforaba el velo del dolor y la desesperación: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. No pidió que Jesús se volviera, no pidió que le impusiera las manos, solo deseaba tocar un pequeño fragmento de su vestimenta. Y ese toque silencioso, tímido, cargado de una fe desesperada, detuvo al Hijo de Dios en seco. Jesús, rodeado por decenas de personas que lo oprimían por todas partes, se giró y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, confundidos por la obviedad de la situación, respondieron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús no se refería a un contacto físico superficial. Él había sentido que poder divino había salido de él. El cielo se había activado. El reino invisible había respondido a un acto de fe que no necesitó palabras para manifestarse. Entonces la mujer, temblando, llena de temor y sabiendo que no podía esconderse, se postró ante él y confesó todo su sufrimiento y su acto de fe. Y aquí ocurre algo que lo cambia todo. Jesús no la regaña, no la avergüenza, no la reprende. En un acto de gracia inigualable, la llama hija, no la tilda de impura, ni de mujer enferma, ni de marginada. La llama con la ternura con la que un padre amoroso llama a su niña amada. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Con una sola palabra, Jesús restauró no solo su cuerpo físico, sino también su identidad, su dignidad, su lugar en la comunidad y su conexión vital con Dios. Lo que la sociedad había borrado, Él lo volvió a escribir. Lo que el mundo había escondido en la oscuridad, Él lo trajo a la luz con honra. Esta mujer representa a todas aquellas que han vivido en el silencio del sufrimiento, a todas las que han sido etiquetadas, ignoradas, juzgadas por una condición, una historia o un dolor que no eligieron. Representa a aquellas que han tenido que luchar solas, sin apoyo visible, sin reconocimiento, pero que aún conservan una chispa de fe escondida entre los pliegues más íntimos del alma. El poder de esta historia no radica solo en el milagro físico de la sanidad. Está en el camino de fe que ella tomó para llegar a Jesús, un camino de vergüenza superada, de obstáculos vencidos, de lucha interna, pero también de una fe indomable, una fe que no necesitó un altar físico, ni un templo imponente, ni una posición privilegiada, una fe que se atrevió a moverse, una fe que tocó sin hablar, una fe que recibió sin ser vista. Y ese es el mensaje eterno de esta historia. No necesitas ser conocida para ser tocada por Dios. No necesitas títulos ni multitudes que te respalden. Solo necesitas creer. En la vorágine de la vida, a veces todo lo que se necesita es extender una mano, figurativa o literalmente en medio del caos.
Basta con atreverse a acercarse a Jesús con lo poco o lo mucho que queda de nosotros, porque el poder ilimitado de Él no se rige por protocolos establecidos. Responde de manera milagrosa a la fe inquebrantable. Su amor divino no se activa por el volumen de nuestros gritos o la elocuencia de nuestras súplicas, sino por la sinceridad de un corazón que anhela su toque. Quizás tú también llevas años luchando con una aflicción que parece incurable, una situación que desafía toda lógica y esperanza. Quizás has agotado tus recursos, tu energía vital e incluso tu esperanza más profunda, intentando resolver lo que solo el cielo puede sanar de raíz. Tal vez te sientes invisible, como si nadie en este vasto mundo comprendiera verdaderamente la carga que llevas sobre tus hombros. Pero hoy, al igual que esa mujer de la antigüedad, tienes la oportunidad de acercar. Puedes tocarlo, no necesariamente con tus manos físicas, sino con la profundidad de tu fe. Puedes susurrarle, aunque sea en el más absoluto silencio de tu alma: si tan solo logro tocarte, sé con certeza que todo en mi vida cambiará. Y él, tal como lo hizo en aquel entonces, se detendrá, girará su rostro hacia ti. Y en ese momento, la multitud, los ruidos del mundo, las distracciones, dejarán de importar. Sus ojos, llenos de un amor incondicional, encontrarán los tuyos. Y cuando lo hagan, no escucharás juicio ni condena. Escucharás la palabra que lo transforma todo. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Porque en su voz, en su toque, en su mirada, se encuentra la restauración completa y absoluta que abarca cuerpo, alma y espíritu. María Magdalena, amor que no teme la oscuridad ni el sepulcro. Aún la oscuridad persistía y el aire era frío cuando María Magdalena salió en dirección al sepulcro en las primeras horas de la madrugada. La ciudad dormía en un silencio profundo, pero su corazón estaba cargado de un dolor inmenso. Aquel que le había cambiado la vida de manera radical, aquel que la había liberado de la opresión de 7 demonios, había sido cruelmente crucificado. Todo parecía haber terminado de la manera más desoladora, pero a pesar de la desesperanza palpable, ella fue, no por obligación religiosa, no por un mero deber, fue impulsada por un amor profundo y transformador. Porque cuando el alma ha sido restaurada desde sus cimientos, encuentra un reposo genuino solo en la proximidad de aquel que la redimió. La vida de María Magdalena no siempre fue la de esta mujer de una fe inquebrantable. Antes de su encuentro con Jesús, su existencia estaba marcada por un tormento incomprensible. 7 demonios, no uno ni dos, habían tomado posesión de su ser. Aunque no conocemos los detalles exactos, podemos intuir el dolor, el caos, la angustia y la profunda oscuridad que envolvían su vida. No era simplemente una mujer enferma, era una mujer cautiva. Su historia había sido escrita por el enemigo, por el juicio implacable de la gente, por los susurros de condenación. Probablemente fue una mujer destruida, rechazada, usada y desechada por muchos. Pero Jesús no la vio como el mundo la veía. No la evitó, no la rechazó, no la ignoró. Él la encontró, la miró con amor y con una sola palabra de autoridad rompió las cadenas invisibles que ataban su alma. Con su poder absoluto la liberó y con su amor incondicional la restauró completamente. María Magdalena nunca olvidó ese momento de liberación. Desde entonces se convirtió en una de sus seguidoras más fieles. No lo siguió desde la distancia, ni como una admiradora superficial, sino como alguien que caminaba a su lado, que servía con devoción, que escuchaba sus enseñanzas y que permanecía a su lado en los momentos más difíciles. Por eso, cuando llegó la hora de la cruz, cuando la mayoría de los discípulos huyeron aterrorizados, ella permaneció firme. Fue testigo del horror inimaginable de la crucifixión. Vio el cuerpo de su Salvador desgarrado, clavado, entregado. Y cuando el cuerpo fue sepultado, ella sintió que una parte de su propia alma quedaba allí, sepultada con él. Sin embargo, en lugar de esconderse o regresar a su vida anterior,
María decidió estar presente. Porque el amor verdadero no se desvanece en la crisis, se vuelve más fuerte y firme. Y así, en la madrugada del tercer día, ella se dirigió al sepulcro. Pero al llegar, encontró algo inesperado. La piedra estaba removida y el cuerpo no estaba. Su primera reacción fue de profunda confusión. Corrió a avisar a los discípulos. Pedro y Juan vinieron, vieron la tumba vacía y luego regresaron a su propio mundo. Pero María, ella se quedó. No podía irse, no podía conformarse con la ausencia. Lloraba frente a la tumba vacía sin comprender que estaba en el umbral de la revelación más poderosa de toda la historia humana. Fue entonces cuando algo sobrenatural ocurrió. Dos ángeles aparecieron, sentados donde el cuerpo de Jesús había estado. Le preguntaron por qué lloraba, y ella, sin saber a quiénes hablaba, respondió con el dolor visceral de quien ha perdido lo más preciado. Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y al girarse, vio a alguien más. Era Jesús, pero sus ojos, nublados por el llanto y la tristeza, no lo reconocieron. Pensando que era el jardinero, le pidió que le dijera dónde habían puesto el cuerpo. Estaba dispuesta a ir ella misma a buscarlo, no le importaba lo imposible de la tarea. Su amor era más grande que su lógica, y entonces ocurrió el milagro más personal e íntimo. Jesús pronunció su nombre, María, solo una palabra, solo su nombre, pronunciado con la voz del Maestro, y eso bastó para que sus ojos se abrieran por completo. Lo reconoció. Raboni, que significa maestro, exclamó. El hombre que había liberado su alma, que había sido clavado en una cruz, que había sido sepultado, estaba vivo frente a ella, hablándole, llamándola por su nombre. Y no a Pedro, no a Juan, sino a ella. Jesús no solo se le apareció, le dio una misión trascendental. Ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convirtió así en la primera testigo de la resurrección, la primera predicadora del mensaje más poderoso del cristianismo. A una mujer con un pasado oscuro, con un historial de dolor y opresión, se le confió la noticia que cambiaría la eternidad. Cristo ha resucitado. Esto no fue un error, ni una casualidad del destino. Fue un acto intencional de parte de Dios. Fue una declaración poderosa del cielo, que proclama que no importa cuán rota esté tu historia, no importa cuántos demonios hayas tenido que enfrentar, no importa cuántas veces te hayan descartado o despreciado, cuando Dios entra en tu vida, la transforma completamente. Y cuando te restaura, no lo hace a medias, lo hace con un propósito grandioso. María Magdalena nos enseña que aquellos que han sido más rotos pueden ser los más grandemente usados por Dios, que la restauración no es solo un final feliz, es el inicio de una misión divina, que cuando Jesús te llama por tu nombre, todo lo que fuiste en el pasado deja de definirte, y todo lo que Él ve en ti comienza a cumplirse. Su pasado no fue un obstáculo, fue una plataforma para su testimonio. Su dolor no fue una vergüenza, fue una evidencia del poder restaurador. Y su amor por Jesús, ese amor puro nacido de la gratitud y la libertad, la posicionó como una voz profética en el momento más crucial de la historia de la humanidad. Hoy, su historia sigue viva, resonando a través del tiempo, recordándonos que ninguna oscuridad es demasiado densa para que Jesús no pueda entrar, que ninguna cadena es demasiado fuerte para que Él no pueda romper, y que ninguna mujer está demasiado lejos como para no ser llamada por su nombre y enviada con un propósito eterno. María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección, fue parte de ella, porque su propia vida también resucitó con Él. Y eso es precisamente lo que Jesús desea hacer contigo. Ana, las lágrimas que construyen legados. Las lágrimas poseen un lenguaje que el cielo comprende de manera más profunda que cualquier palabra. Son oraciones líquidas, suspiros del alma que ascienden hacia lo divino cuando ya no queda fuerza para hablar. Y si hay una mujer en las Escrituras cuya vida demuestra que esas lágrimas pueden construir un legado eterno, esa es Ana.
Ya exploramos cómo su dolor fue transformado en una promesa cumplida, pero hay una profundidad aún mayor en su historia de fe y perseverancia. Ana no solo oró por un hijo, ella gestó una línea profética. Su llanto derramado en el templo no fue un acto aislado de desesperación, sino el primer ladrillo de una obra espiritual monumental que cambiaría el destino de una nación entera. Después de derramar su alma ante el Señor en el tabernáculo, Ana regresó a casa. El texto bíblico es sobrio, pero profundamente revelador en su simplicidad. Y Jehová se acordó de ella. Este recuerdo divino no fue el producto de un clamor ruidoso que buscaba llamar la atención, ni de una posición privilegiada. Fue la respuesta a una fe silenciosa y constante, una fe que perseveró en la intimidad con Dios. Ana concibió y al dar a luz, no escogió cualquier nombre para su hijo. Lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Ese nombre no era un simple dato de identidad para el niño, era una proclamación profética en sí misma. Cada vez que lo llamaba, recordaba que su hijo era el fruto directo de una oración respondida, una señal viviente de que Dios escucha, un símbolo innegable de que las lágrimas de fe no caen al suelo en vano. Pero lo más poderoso y trascendental aún estaba por venir en la historia de Ana. Ana no se aferró a la bendición que había recibido. No retuvo el milagro de Samuel como un trofeo personal para exhibir. Cuando el momento llegó, con una fe y obediencia asombrosas, llevó al niño al templo y lo entregó al Señor. Su declaración resonó con una profundidad profética. Yo lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Este acto fue mucho más que el simple cumplimiento de un voto. Fue una siembra espiritual, una declaración poderosa que trascendía lo personal. Fue como decir, este hijo que he recibido en la intimidad de mi clamor secreto, ahora lo entrego en lo público. Este fruto de mis lágrimas ocultas, ahora se convierte en un testimonio visible para todos. Samuel no fue un niño común. Desde su más tierna infancia, habitó en la misma presencia de Dios. Desde pequeño, fue enseñado y preparado para reconocer la voz del Altísimo. Fue en la quietud sagrada del templo, donde escuchó por primera vez el llamado divino. Samuel, Samuel. Y fue precisamente ese niño, nacido de una mujer que había conocido el quebrantamiento más profundo, quien se convertiría en profeta, juez y líder crucial de Israel. Sería él quien ungiría a Saúl como el primer rey de la nación. Y más adelante, al joven David, quien traería el corazón de Dios al trono y abriría el camino para la venida del Mesías mismo. ¿Lo comprendes ahora? La oración de Ana no solo trajo una respuesta inmediata y personal, abrió una puerta espiritual monumental para generaciones futuras. Fue el inicio de un legado que perduraría a través del tiempo. Lo que ella vivió en la soledad de su dolor y su fe, se manifestó públicamente a través de la vida y el ministerio de su hijo. Cada lágrima que derramó fue una semilla de destino. Cada noche de llanto fue un surco fértil, donde Dios plantó algo eterno. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando nuestras lágrimas están en las manos correctas, las manos divinas. A veces pensamos que nuestro clamor solo busca aliviar nuestro propio dolor y encontrar soluciones a nuestras aflicciones. Pero en el reino de Dios, todo lo que nace en el secreto de nuestra intimidad con Él tiene un eco trascendente en la eternidad. Cuando oramos con entrega genuina, cuando lloramos en la presencia del Señor, no solo estamos pidiendo soluciones, estamos activando propósitos divinos, estamos dando a luz llamados que trascienden nuestro entendimiento. Estamos levantando altares invisibles, donde Dios deposita futuros que aún no podemos comprender en su totalidad. Ana nos enseña que el mayor milagro no es simplemente recibir lo que pedimos, sino ver cómo eso que recibimos se convierte en un instrumento poderoso para la gloria de Dios. Y también nos muestra que la oración que tiene el poder de cambiar historias no siempre es la más fuerte, ni la más elocuente en palabras, sino la más sincera, la más persistente,
la más rendida a la voluntad divina. El cielo no se conmueve por nuestras emociones pasajeras, se mueve por la fe inquebrantable. Y la fe de Ana fue una que no exigió, que no manipuló, que no condicionó a sus propios términos. Fue una fe que confió plenamente, que entregó antes de recibir, que consagró antes de abrazar. Y esa es precisamente la clase de fe que edifica un legado que perdura. Hoy, muchas mujeres elevan oraciones por hijos, por promesas, por respuestas a sus anhelos más profundos, y Dios escucha cada una de esas súplicas. Pero Él también está buscando corazones como el de Ana, que estén dispuestos no solo a recibir, sino a entregar en obediencia. Corazones que no solo quieran ser bendecidas, sino que anhelen ser canales de bendición para otros. Que comprendan que sus lágrimas no son meras señales de derrota o debilidad, sino materias primas divinas para milagros que perdurarán mucho más allá de sus propias vidas. La historia de Ana sigue viva, resonando a través de los siglos, porque su oración no fue momentánea o transitoria, fue generacional. Y esa es la invitación profunda que Dios nos hace a cada una de nosotras, a transformar nuestras noches de llanto en mañanas de siembra, a comprender que cada lágrima que se derrama con fe tiene un destino, un propósito e incluso un nombre en el plan eterno de Dios. El hijo de Ana no solo llevó su ADN, llevó su fe, su clamor, su entrega, y por eso fue diferente, porque fue formado no solo en el vientre de una mujer, sino en el altar de una fe profunda, no solo con amor humano sino con fuego celestial. Y ese es el tipo de legado que permanece, el que nace del dolor rendido, de la fe sembrada con lágrimas, de la obediencia silenciosa. Un legado que no necesita fama terrenal, pero que tiene el poder de cambiar la historia de la humanidad. Un legado que comienza con una mujer sola, arrodillada, con el alma desnuda ante su Creador, y termina con una nación entera escuchando la voz de un profeta de Dios. La soledad, el campo de entrenamiento divino para guerreras. La soledad, aunque a menudo temida y evitada por muchos, es paradójicamente uno de los escenarios favoritos de Dios para formar a sus guerreras más poderosas. En el reino espiritual, el verdadero entrenamiento no ocurre bajo los reflectores de la atención pública ni rodeado de multitudes que aplauden. Ocurre en el silencio, en la oscuridad, en esos momentos íntimos donde nadie te aplaude, donde el único que te ve y te comprende es Dios mismo. Es allí, en ese territorio sagrado donde la compañía humana puede escasear, donde el cielo deposita sus armas más letales, sus secretos más profundos y sus llamados más sagrados y transformadores. Muchas mujeres oran fervientemente por ser usadas por Dios, por ser ungidas para un propósito, por encontrar el significado de su existencia. Pero a menudo no saben que el camino hacia esa unción pasa indefectiblemente por la soledad, no como un castigo divino, sino como una preparación esencial. No como un rechazo por parte de Dios, sino como una elección divina para un nivel superior de intimidad y poder. Porque una mujer que aprende a estar verdaderamente sola con Dios, que depende solo de Él para cada aspecto de su vida, que ora no por costumbre o tradición, sino por una necesidad vital y urgente de su alma, se convierte en un peligro real para el reino de las tinieblas. Las Escrituras están llenas de ejemplos poderosos que revelan esta verdad. Moisés fue formado en el anonimato y la quietud del desierto durante 40 largos años antes de ser capacitado para liberar a Israel de la esclavitud. Elías fue preparado en la cueva, lejos del bullicio de la gente, alimentado solo por cuervos y sostenido por una fe que se fortalecía día a día sin ver resultados inmediatos. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio público transformador, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para estar solo, para guerrear en lo invisible contra las fuerzas del mal. Si el Hijo de Dios mismo necesitó la soledad como un campo de entrenamiento crucial, ¿cuánto más nosotras, cuando una mujer duerme sola, noche tras noche,
no solo está atravesando una etapa de vida, está siendo forjada y moldeada en cada suspiro de anhelo, en cada lágrima derramada, en cada madrugada donde solo el Espíritu Santo escucha su voz más íntima. Algo en el mundo espiritual se está activando y transformando profundamente dentro de ella. Está aprendiendo a depender de Dios para cada pensamiento, para cada decisión, para cada paso de su vida. Ya no se apoya en promesas humanas que pueden fallar, ni busca afirmación constante en los ojos cambiantes de otros. Ha aprendido a beber del pozo secreto de la comunión divina, de donde emana la verdadera fortaleza. Y esa mujer, esa que muchos no ven en su cotidianidad, es precisamente la que el enemigo teme más. Porque cuando una mujer deja de buscar validación externa y comienza a escuchar solo la voz amorosa y autoritaria de su Padre Celestial, se levanta con una autoridad espiritual distinta y palpable. Ya no necesita gritar para ser escuchada. Su simple presencia en oración es capaz de mover el ambiente espiritual. Ya no necesita compañía humana constante para sentirse completa. Su intimidad con Dios llena cada espacio vacío en su alma. Ya no le teme al rechazo, porque ha sido plenamente aceptada y amada por aquel que nunca falla ni decepciona. La soledad, cuando es vivida en una comunión profunda y rendida con Dios, no te destruye, te refina, te limpia, te pule. Es el horno purificador donde se derriten las impurezas de tu carácter, donde se forja la fortaleza espiritual, donde se fortalecen los músculos de la fe. Es en ese lugar íntimo donde aprendes a discernir la voz clara de Dios entre mil ruidos y distracciones. Es allí donde desarrollas la sensibilidad espiritual, necesaria para detectar ataques del enemigo, para interceder con eficacia por otros, y para pelear batallas espirituales, no con gritos de desesperación, sino con la sabiduría celestial que solo Él puede impartir. Si has llegado hasta este preciso instante de este mensaje, permíteme decirte algo que va más allá de una simple cortesía. Es una profunda verdad espiritual. Tú eres parte de un grupo extraordinariamente pequeño y valioso. La inmensa mayoría de las personas no perseveran hasta el final de un contenido de esta naturaleza. Muchos comienzan un viaje, solo algunos continúan, y apenas unos cuantos llegan a la meta final. Y tú lo hiciste. Esto no es una coincidencia. Significa que algo dentro de ti está vivo, despierto, buscando con una profunda sinceridad, anhelando no solo comprender las verdades de Dios, sino ser completamente transformada por ellas. Esto no es poca cosa. Es una señal inconfundible de que estás respondiendo a un llamado divino, de que el cielo ha estado trabajando silenciosamente en tu interior, formándote, fortaleciéndote y preparando tu espíritu para algo mucho más grandioso de lo que puedes percibir ahora. No subestimes este momento. No lo tomes como un mero azar del destino. Llegaste hasta el final, porque hay una obra poderosa que el Señor está perfeccionando dentro de ti. Durante esta jornada que compartimos, descubriste verdades que redefinen por completo la forma en que ves tu vida y tu propósito. Aprendiste que la soledad no es abandono, sino el escenario perfecto donde Dios levanta a sus guerreras más firmes y poderosas. Comprendiste que las lágrimas, lejos de ser un desperdicio de dolor, son semillas divinas que germinan en la eternidad. Entendiste que el altar más poderoso y efectivo puede estar en la quietud de tu propia habitación, y que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su lenguaje más profundo y revelador. Ha sido recordada la verdad de que los ángeles caminan contigo, que tu oración en secreto tiene un peso eterno en el ámbito espiritual, y que aquello que sembraste con dolor y sacrificio está a punto de florecer en gloria. Se te ha recordado que no necesitas fama, ni la constante compañía humana, ni el reconocimiento del mundo para ser inmensamente útil y valiosa en el reino de Dios, porque estás siendo formada por aquel que conoce los corazones y los moldea con un propósito eterno. Y lo que Él ha depositado en ti, con su amor y su poder, nadie podrá arrebatártelo jamás. Un sello de fe, tu declaración profética, por todo lo que has vivido y experimentado aquí,
Quiero invitarte ahora a dejar una marca visible y profunda de lo que Dios está haciendo en tu vida. Es solo una frase, solo 4 palabras, pero con un peso profético incalculable. Escribe en los comentarios: Dios es mi pastor. Escribe esa frase no como una costumbre, sino como un acto de fe audaz, como un testimonio silencioso, pero increíblemente poderoso de que tú estás entre aquellos que escuchan la voz de Dios y permanecen firmes, entre los que no se conforman con lo superficial, sino que buscan ir profundo en su relación con el Creador. Esta frase será nuestra forma de reconocerte, de saber quiénes son las almas que el cielo está formando en el secreto, para manifestar su gloria en lo público. Únete al movimiento, un lugar para crecer y transformarte. Y ahora, escucha con la máxima atención. Este canal es mucho más que simples videos, es más que contenido digital. Es un espacio sagrado donde almas son nutridas y alimentadas, donde fuegos espirituales que se creían apagados se vuelven a encender con pasión, donde mujeres que se sentían solas y desamparadas se transforman en columnas de fortaleza y propósito en el reino de Dios. Y tú necesitas estar aquí, no solo por ti misma y por tu propio crecimiento, sino también por aquellos que vendrán después de ti y necesitarán esta misma luz, porque cada vez que te suscribes, estás sosteniendo una luz encendida en medio de la oscuridad que a menudo envuelve el mundo. Estás participando activamente en la obra poderosa que Dios está haciendo a través de este lugar. No estar suscrito es como apagar una lámpara que encendió tu propio corazón. Es como recibir agua viva que sació tu sed y luego cerrar la fuente para que otros no beban. Pero si ya eres parte de esta comunidad, alégrate profundamente, porque estás sembrando en tierra fértil. Estás unida a una comunidad invisible pero real, de hijos e hijas de Dios que caminan juntos, con determinación, hacia su propósito divino. Y no te detengas aquí. Comparte este video con al menos 3 personas en tu círculo. Tal vez hoy estén viviendo lo que tú viviste. Tal vez estén al borde de rendirse, de romperse, de silenciar su clamor. Y tus manos al compartir este mensaje pueden ser el canal que les recuerde con fuerza: no estás sola, hay propósito para tu dolor, hay formación en tu espera, y hay una unción divina esperándote. Sigue caminando con nosotros. Cada video de este canal es un paso más en tu despertar espiritual. Es alimento fresco para tu alma, dirección clara para tu corazón y aceite nuevo para mantener tu lámpara encendida. No permitas que lo que Dios ha sembrado hoy en tu ser se seque mañana. Mantente cerca de esta fuente, mantente firme en tu fe y mantente espiritualmente despierta, porque este fue solo un capítulo más de la gloriosa historia que Dios está escribiendo contigo.